Pues buenos días a todos. No sé si me ha quedado alguien por saludar. No creo. Año 1975, aquí en España, sucedió un punto de inflexión muy interesante. Claro, murió el dictador, tenía décadas gobernando con puño de hierro a España y murió, ¿verdad? Y le tocó el turno a Juan Carlos de Borbón. Juan Carlos de Borbón pues dio paso a la democracia en España. Pero él no ha podido, él ha podido tomar un camino diferente. Si él hubiera sido de otra forma de pensar, hubiera podido querer continuar, ¿verdad? Y imponerse en el poder. Pero no fue así. Él cedió en favor del pueblo y de la democracia. Pues cuando vemos la vida de Jonatán, que es de quien vamos a reflexionar el día de hoy, pues hay una encrucijada semejante. Él era príncipe, el hijo del rey Saúl, y él ha podido pues pelear por su derecho a ser rey o plegarse al plan de Dios, darse cuenta que Dios tenía otros planes para la nación de Israel. Y hizo lo segundo, ¿verdad? Entonces, vamos a estar viendo pues un poco sobre su vida, como estamos reflexionando sobre la vida, el peregrinar de diferentes personajes y qué podemos aprender de ellos, qué ejemplo podemos seguir. Entonces hoy vamos a estar viendo en su vida. Así que les ruego que vayamos al capítulo 13 de Primera de Samuel. La versión, en la Nueva Traducción Viviente la voy a estar leyendo yo y ya vais a ver por qué. De manera que ya lo tenéis, yo leo. No, Primera de Samuel, capítulo 13, versículo 1. Del 1 al 4. Primera de Samuel 13. Dice así. Perfecto. Saúl tenía 30 años cuando subió al trono y reinó durante 42 años. Saúl eligió a 3,000 soldados selectos del ejército de Israel y mandó a los demás hombres a casa. Llevó consigo a 2,000 de los hombres escogidos a Micmas y a la zona montañosa de Betel. Los otros 1,000 fueron con Jonatán, el hijo de Saúl, a Gibeá en la tierra de Benjamín. Poco tiempo después, Jonatán atacó y derrotó a la guarnición de los filisteos en Geba. La noticia corrió rápidamente entre los filisteos. Entonces Saúl tocó el cuerno de carnero por toda la tierra y dijo: hebreos, escuchen esto, levántense, sublévense. Pues en este primer pasaje vamos a estar viendo varios de la vida de Jonatán. Lo primero que vemos es que dice que Saúl tenía 30 años y que reinó 42 años. Pero si vosotros veis otras versiones, probablemente otros que estéis viendo la versión Reina Valera, dice algo diferente. La Reina Valera, por ejemplo, dice que había reinado por 1 año y que llevaba 2 cuando escogió al ejército, ¿verdad? Y esto es interesante porque la Reina Valera se basa en los textos masoréticos, que eran los textos de los judíos que se especializaban en preservar la palabra, la iban copiando generación tras generación. Y claro, la Reina Valera se basa en estos textos que datan de la Edad Media. Y aunque son muy buenos, en algunos casos tienen errores, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la Septuaginta, que es la versión que se pasó del hebreo al griego en el siglo II a.C., dice justamente lo que hemos leído. Dice que Saúl tenía 30 años en ese momento. Y claro, las nuevas versiones han recogido más bien esta versión por considerarla más fidedigna, ¿verdad? Porque se prevé que había en cuanto a los números y los años, ¿no? Entonces,
de paso, os digo que la Septuaginta era la versión que utilizaban los apóstoles en el tiempo de Jesús, porque se hablaba griego, el griego estaba extendido desde la conquista de Alejandro Magno y por toda esa zona lo que se hablaba era griego, y esa traducción al griego era la más usada, de manera que si los apóstoles usaban esa, pues sería buena. Bueno, vemos a Saúl, un hombre joven, reuniendo su ejército, y lo curioso es que su hijo Jonatán es capitán del ejército. Si Saúl era un hombre joven, pues Jonatán era mucho más joven, sería un adolescente probablemente, de la misma edad, probablemente contemporáneo de la edad de David, que también era un adolescente cuando luchó contra Goliat. Y ya era capitán del ejército de Saúl. Entonces, ¿qué nos sugiere o qué nos dice que Jonatán, siendo un chico tan joven, un adolescente prácticamente, fuera ya capitán del ejército de su padre, Saúl? ¿Qué nos dice eso? Porque si hoy un adolescente, uno de nuestros adolescentes, quiere servir al Señor, ¿qué haría? Pues se involucra en algún ministerio, se involucra en temas de misiones. Eso es lo que haría un adolescente hoy, que tenga un corazón por servir al Señor. Pero en ese tiempo las cosas eran muy distintas, ¿verdad? La nación de Israel luchaba contra las naciones que estaban fuera y Dios se daba a conocer de esa forma. Dios se daba a conocer al mundo justamente a través de la relación que había hecho con la nación de Israel y de cómo Dios siempre estaba con Israel en todas sus luchas. De manera que si tú eras un joven en ese tiempo que quería servir al Señor, no hubieras pensado en meterte en un ministerio. Lo más probable es que dijeras, yo quiero servir al Señor en lo que el Señor está haciendo ahora, que es luchando contra los amalecitas, luchando contra los filisteos y luchando contra esas otras naciones que amenazaban al pueblo de Israel. Y que Jonatán, siendo tan joven, ya fuera capitán, ¿verdad? Nos dice, pues, de su trabajo, nos dice de su pasión y de su deseo de servir al Señor. Claro que eso lo podemos confirmar con otras cosas que leemos después. Pero yo creo que podemos entender eso, que Jonatán era un chico que quería servir al Señor con pasión. Era arquero y era muy hábil siendo arquero. Y un poco más adelante vemos que Jonatán atacó a esta guarnición filistea. Cuando su padre Saúl no lo había hecho, Jonatán atacó, ¿verdad? Y entonces se declara una guerra con los filisteos. Saúl tenía 2000 hombres y Jonatán tenía 1000, y después de que Jonatán ataca a esta guarnición filistea, pues los filisteos se ponen en pie de guerra y Saúl tiene que sonar el carnero y convocar a todo el pueblo de Israel a que se defienda y luche contra los filisteos. Uy, esto se me fue. Vale. Y vemos otra ocasión en la que Jonatán, cuando esto ocurre y el ejército filisteo tiene sitiado al pueblo israelita, que estaban armados con palos, pues solamente, dice la palabra, que solamente Saúl y Jonatán tenían espadas forjadas en hierro, ¿verdad? Porque eran los filisteos los que manejaban las herrerías y estas cosas. Y ellos solamente estaban armados con palos y con herramientas del campo. Y estaban sitiados y solamente había 600, porque muchos habían desertado. Y Jonatán se escapa con su escudero, trepa a una pared, que es esa la imagen que hemos tomado allí. Y él solo ataca otro puesto filisteo.
Y lo hace con tal fe que le dice a su escudero, le dice, vamos a preguntar al Señor si nos va a entregar a los filisteos. Si cuando nos ven, nos llaman, significará que nos los ha entregado. Y si cuando nos ven, nos persiguen, entonces vamos a entender que no nos los ha entregado y que mejor nos ponemos a correr. Y así, de esa forma, pidiéndole al Señor que le respondiera de esa manera, él se enfrenta a los filisteos y él solo mata a 20 de ellos. Cuando su padre Saúl estaba sitiado, estaba rodeado por todo el ejército, Dios le da una tremenda victoria a Israel con esta acción que hace Jonatán. De manera que vemos a un joven que tiene fe. Y vemos a un joven que quiere servir al Señor. Y vemos a un joven que confía en el Señor. Joven al fin un poco, ¿cómo podríamos decir? Lanzado, arriesgado, prudente, podríamos pensar. Pero el Señor lo respaldó. El Señor lo respaldó porque tenía fe y porque su causa estaba alineada con el Señor. Porque él quería servir a su Señor y quería pelear por el Señor. Entonces, nada más con eso, sin entrar en más, hay un ejemplo que podemos seguir de él. Podríamos decir que Jonatán se alistó en el ejército del Señor y que nosotros también podemos hacerlo. Nosotros también podemos alistarnos en el ejército del Señor. Nuestra lucha es totalmente diferente. Nosotros no vamos a atacar a los filisteos ni a ningún otro grupo de personas, ¿verdad? Pero ¿cuál es nuestra lucha hoy en día? Primera de Timoteo 6, Pablo nos dice, pelea la buena batalla por la fe verdadera. ¿Y a qué nos llama hoy Jesús? Jesús nos llama a luchar también. Nos llama ¿a qué? Nos llama a coger nuestra cruz, a llevar nuestra cruz y seguirle, a negarnos a nosotros mismos. Nos llama a estar unidos a Él, a no despegarnos de Él. Nos llama a dar fruto por Él, a dar testimonio de Él, a amar al prójimo y ayudar a todas las personas que podamos. Es una lucha totalmente diferente, pero al igual que con la lucha de Jonatán, nosotros también tenemos que dar el paso y alistarnos. Nosotros tenemos que tener esa fe que Él va a trabajar en nosotros y que Él va a incrementar y que Él nos irá transformando, pero nosotros tenemos que apuntarnos, ¿verdad? Y muchas veces vemos en las películas que los jóvenes tienen un gran deseo por alistarse y servir y ¿sabes? Ese deseo de servir a su país y de ser patriotas es muy típico de los jóvenes. Y eso quizá un poco por su propio ego de juventud, ¿verdad? Pero en este caso, vemos que no es así. En este caso vemos que Jonatán lo que quería era servir a su Señor y actuar con fe. Él sabía que sería rey, sabía que esa era la función por la que había sido escogido su padre. Su padre fue escogido como rey justamente para luchar contra los ejércitos enemigos. Y eso era lo que él estaba enfocado a hacer. Muchos otros lo hicieron así. Abraham también lo llamó el Señor y tuvo que dar un paso de fe, dejar su familia, ¿verdad? Eliseo, que estábamos hablando esta mañana, también Elías lo llamó y él tuvo que dejar a su familia, a su casa y se fue. Hay muchísimos ejemplos. Mateo estaba en su puesto de recaudación de impuestos y Jesús lo llama y él lo dejó todo y lo siguió. Ese paso y esa decisión es algo que nosotros tenemos que hacer. Y probablemente me diréis, bueno, sí, pero yo ese paso lo di hace 20 años o hace 30 años. Pero es algo que tenemos que hacer cada día.
Y es algo que nosotros podemos entregar al Señor cada día, nuestro tiempo, nuestra atención, nuestra dedicación y nuestro deseo de servirle. Y el Señor se agrada de ver eso. El Señor se agrada. Entonces, no veamos esto como una cosa que hacemos una vez, sino una cosa que hacemos siempre. Aquí Jonatán luchó con fe, pero al día siguiente tenía otra lucha diferente. Y tenía que también mostrar esa fe. Y después habría otra. Entonces es algo continuado que tenemos que hacer. Nuestras acciones del día a día, vamos a decirlo así, esa lucha es que nuestras acciones del día a día tienen que reflejar la fe que tenemos en el Señor. Yo te pregunto, al final de cada día, cuando tú te vas a descansar, nos podemos preguntar, ¿de qué manera hemos demostrado en nuestras acciones fe, nuestra fe, la fe que nos mueve, la fe que nos guía? Hemos demostrado de alguna manera, de una manera práctica, esa fe, que otros puedan ver en quién confiamos, a quién servimos. No necesariamente sea que prediques y tal, o que evangelices a alguien, pero son cosas que podemos hacer en el día a día que demuestran una confianza, que demuestran una seguridad, que demuestran una creencia y que puede ser manifiesta a otros. Entonces, no es ver esto para decir, wow, qué bueno la fe de Jonatán. Tenemos que traerlo a nuestro terreno. ¿Cómo yo demuestro mi fe en el día a día? ¿Vale? Primer punto. Vamos a irnos al capítulo 18, ahí de Primera de Samuel, versículos 1 al 4. Vamos a leer otra parte, a ver qué seguimos aprendiendo. Dice, esto pasa justamente después de la lucha de David con Goliat, en el capítulo 18. Dice, después de que David terminó de hablar con Saúl, conoció a Jonatán, el hijo del rey. De inmediato se creó un vínculo entre ellos, pues Jonatán amó a David como a sí mismo. A partir de ese día, Saúl mantuvo a David con él y no lo dejaba volver a su casa. Jonatán hizo un pacto solemne con David porque lo amaba tanto como a sí mismo. Para sellar el pacto, quitó su manto y se lo dio a David junto con su túnica, su espada, su arco y su cinturón. Texto breve, pero tiene mucho que destacar. Lo primero que vemos es que esa afinidad que se creó entre David y Jonatán. La versión Reina Valera dice que sus almas quedaron ligadas, una forma de decirlo. Esta versión dice que se creó un vínculo entre ellos. Hay muchos que han querido distorsionar este vínculo como un vínculo emocional, un vínculo afectivo, incluso hasta sexual. Una relación entre dos hombres, ¿verdad? Pero si buscamos en la palabra, fijaros, ¿qué es lo que dice allí? Dice que Jonatán lo amó como a sí mismo. Lo dice dos veces en este breve texto. 2 veces lo dice que amó como a sí mismo. Y en los capítulos siguientes lo dice más veces. Lo dice como, no sé si son 4 o 5 veces que lo dice. Lo dice muchas veces. Cuando algo se repite en la palabra, es un énfasis que el Señor nos quiere decir. ¿Qué significa esto de que lo amó como a sí mismo? ¿Alguien se puede amar a sí mismo en un plano sexual o romántico? Pues yo creo que, a menos que esté mal de la cabeza, no, ¿verdad? Puede que haya alguien que se enamore de sí mismo, ¿verdad? No vamos a hablar de egos exacerbados, sino de amor romántico y sexual, ¿no? Yo más bien lo veo como Jonatán era un joven que tenía pasión por servir al Señor
Y él vio exactamente eso en David. Jonatán quería hacer proezas militares para su Señor. No hacerlas él, sino que las hiciera el Señor a través de él. Y eso es exactamente lo que vio que sucedió en la lucha de David contra Goliat. ¡Wow! Se sintió identificado. Ese es de los míos. Yo lo veo más así. No sé, imagínate que tú quieres hacer algo en tu vida. Tú quieres ser escritor, o tú quieres ser youtuber, o tú quieres ser músico, ¿verdad? O quieres ser, vamos a ponerlo en el plano espiritual, que tú quieres ser misionero. Y que tú ves a alguien que está recorriendo ese camino con fe o con seguridad o con éxito. Y tú te identificas con esa persona de una manera natural. Quieres conocerla, quieres aprender de ella, quieres estar cerca de ella, ¿verdad? Pero cuando es un tema del Señor, es como que más. Yo creo que esto sin duda fue obra del Señor, ¿verdad? Pero más allá de que tuvieron un vínculo muy especial, eso es lo primero. Lo segundo que podemos rescatar es lo que dice, que lo amó, que lo amó. Lo amó como a sí mismo, ¿verdad? ¿Dónde hemos escuchado eso de lo amó como a sí mismo? ¿A alguien le suena eso? Correcto, ¿verdad? ¿Y de dónde proviene eso? Eso proviene desde la misma ley de Moisés. El Señor quería que el pueblo de Israel amara a cada uno, a su prójimo, a su hermano, pero no solo a su hermano, al extranjero que viviera ahí, o al criado, o al sirviente, o a quien estuviera allí, como a sí mismo, ¿verdad? Y esto no es un amor sentimental, es acción, es hacer cosas, ¿verdad? ¿Cuál es el mayor acto que puede hacer alguien por una persona? Así es, así es. Nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos, por sus hermanos. Esto lo dice Jesús. Y dice, este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. ¿Y cómo nos amó Jesús? Dio su vida por nosotros. No hay mayor amor que eso. Son actos, son hacer cosas. No es, uy, qué bien me caes. Que me siento muy unido a ti. No, puede haber sentimiento, por supuesto, pero es hacer cosas. Y esa es la otra cosa, la otra enseñanza que aprendemos de Jonatán, porque eso lo vamos a ver, lo vimos llevado a la fe. O sea, cuando la vida de Jonatán y de David se amaron mutuamente, ellos hicieron cosas el uno por los otros, se protegieron, se ayudaron, y todo estaba alineado en el plan del Señor. Entonces, Jonatán está dando aquí un verdadero ejemplo del amor que debemos tener cada uno por el hermano y del amor que debemos tener cada uno por el prójimo. Y es triste que en vez de imitarlo, le busquemos otros sentidos que no son, ¿verdad? Ahí no dice que David amara a Jonatán de esa manera, pero lo dice más adelante. Cuando Jonatán muere, David escribe un lamento o una poesía, y en esa poesía sí expresa cómo él amaba a Jonatán. O sea que era algo mutuo. Pero más allá, dijimos, de que estaban vinculados y de que se amaban, pasó algo súper interesante, que está en ese texto también, texto cortito pero potente. Dice que Jonatán hizo pacto
con David. Hizo pacto con él. ¿Qué es eso del pacto? Eso es algo que no se usa hoy, ¿verdad? Nadie hace pacto contigo, ¿verdad? Tú quedas con alguien y puede que venga y puede que no, que venga más tarde, qué sé yo. Pero en la antigüedad sí se usaba mucho el tema de los pactos y era común que las personas hicieran pactos. Podían ser pactos entre dos iguales, cada uno tenía que cumplir una parte, o podía ser inclusive pactos entre un rey y sus súbditos, que básicamente era, yo como rey os protejo a vosotros mis súbditos, os doy protección, seguridad, y vosotros me dais vuestra lealtad. Un poco así, ¿no? Pero lo más interesante de los pactos no es esto. Lo más interesante del pacto es que a Dios le encantan los pactos. Y lo vemos en toda la palabra. Dios hizo pactos con personas individuales. Hizo pactos con naciones. Y Él nos da ese ejemplo de comprometernos en un pacto. Nos da ese ejemplo muy claramente en la palabra. Dios hizo pacto con Noé, por ejemplo. Mas nunca destruiría a la tierra con un diluvio. Antes lo había hecho con Ahimelech. Hizo pacto con Abraham. Le dijo, deja tu tierra y tu parentela y ve a la tierra que yo te daré. Bendeciré a todas las familias de la tierra. Abraham no tenía que hacer más nada después de salir, ¿verdad? Es un pacto condicional que hizo el Señor con él. Hizo pacto también con David. ¿Cuál fue el pacto que hizo con David? Le dijo, tu descendencia reinará y no tendrá fin. Y eso se cumple en Jesucristo. Jesucristo es descendiente, hijo de David. De manera que Dios hace muchos pactos y eso era por poner algunos ejemplos. De hecho, la palabra se divide en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Y testamento es otra palabra para pacto. Solemos pensar que el Antiguo Testamento es un libro que nos habla de la historia del pueblo de Israel. Pero en realidad no estás hablando de un pacto que hizo Dios con la nación de Israel, mediante ese pacto, Él se dio a conocer, Él y su plan de redención y de salvación a la humanidad. Él eligió a este pueblo de Israel y tuvo una relación especial con este pueblo que no tuvo con ningún otro grupo de personas ni con otra comunidad en ese tiempo. Les dijo, yo les daré una tierra prometida, ¿verdad? Vosotros prosperaréis. Y en contraparte, ¿qué tenéis que hacer vosotros? Tenéis que obedecerme y tenéis que alabarme a mí. Yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Y eso lo hizo el Señor, no solo por el pueblo de Israel, para darse a conocer. Era la forma en que Él se dio a conocer, como diría. Y les dijo, si lo hacéis, estaréis bien. Si no lo hacéis, ¿qué pasará? Seréis oprimidos por vuestros enemigos y eventualmente os echarán de la tierra que yo os he dado. Cosa que sucedió. Y el pueblo de Israel tuvo que abandonar la tierra prometida por su infidelidad. Pero cuando hablamos del pueblo de Israel, hablamos de nosotros mismos. Nosotros hubiéramos hecho lo mismo en su lugar. Y por eso es que está el nuevo pacto. De alguna manera, el antiguo pacto, Dios lo hizo para demostrar que nosotros no somos capaces de cumplir con nuestra parte del trato. Para demostrar que nosotros por nuestra propia fuerza no podemos estar a la altura, ¿verdad? Y entonces Jeremías anuncia,
No solamente que el pueblo va a ser llevado al cautiverio, sino que vendrá un nuevo pacto. Y en ese pacto dice Jeremías que enviaría a un Mesías, a un Salvador, y que éste perdonaría todos los pecados del pueblo de Israel, pero no solamente del pueblo de Israel, sino incluiría a todos los gentiles, a todos los que no eran del pueblo de Israel. Y que para que las personas cumplieran, Dios mismo se iba a encargar de que cumplieran, escribiendo la ley en sus corazones y dándole su Espíritu Santo. Y es así como llegamos al nuevo pacto del Nuevo Testamento. Y ese es el pacto en el que vivimos hoy. Y si tú no conoces al Jesús o no te has acercado a Jesús hoy, pues debes entender esto, que Jesús vino a cumplir el antiguo pacto que ningún hombre podía haber cumplido, ¿verdad? Y a dar cabida a un nuevo pacto en el cual todos podemos venir al Señor porque Él es el que llevó la vida perfecta y Él se cambió por nosotros, por nuestros pecados, porque la palabra dice que la paga del pecado es la muerte. Y la muerte al final es la separación de Dios. Por eso dice Hebreos en el capítulo 9, versículo 11 al 15, dice: por eso Cristo es el mediador de un nuevo pacto, a fin de que habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Entonces, resumidas cuentas un poco, el nuevo pacto es: creemos nosotros por fe en lo que Jesús ha hecho, pero no solo eso, le tenemos que entregar nuestra vida, le tenemos que entregar nuestros siguientes 20, 30, 40 años, los que vengan después de que le entregamos nuestra vida, ¿verdad? En el que Dios va a usar nuestra vida para sus propósitos. A cambio de que Él nos da vida eterna con Él, después de que acabe nuestro tiempo en la tierra, estaremos la eternidad con Él, en gozo. Y que el tiempo que estemos aquí, en el que estemos a su servicio, Él lo quiere usar justamente para llegar a otras personas que le conozcan. Entonces, bueno, esto fue un paréntesis. Matrimonio también es un pacto, pero bueno, no me voy a meter en eso ahora, pero os preguntaréis, bueno, ¿y qué tiene que ver todo esto con el pacto de David con Jonatán? Jonatán no conoció el nuevo pacto, él vivía en el antiguo pacto. Y buscaba servir al Señor lo mejor que podía y entendía en ese pacto. Pero lo importante es que el pacto que hizo David con Jonatán lo hizo delante del Señor. No lo hizo para beneficio de él, ni para beneficio de David. Lo hizo para servir al Señor. En el capítulo 20 le dice David a Jonatán, le dice: has hecho entrar a tu siervo en un pacto del Señor contigo. O sea, el pacto que ellos hicieron era con el Señor. Y en el capítulo 23 dice: hicieron los dos un pacto delante del Señor. Entonces, este no era un pacto para beneficio, era un pacto para servir al Señor. Los dos jóvenes querían servir al Señor y el pacto que ellos hacían era cumplir la voluntad del Señor y hacer lo del Señor, ¿verdad? ¿Y en qué consistía este pacto? Pues lo vemos enseguida en lo que dice ese texto. ¿Qué fue lo que hizo Jonatán? Jonatán le entregó a David todos los símbolos de su herencia como príncipe y como futuro rey. Jonatán entendió, Jonatán vio que Dios estaba usando a David. Y él tenía que elegir, él tenía que decir: o me aferro a lo que yo quiero, ¿verdad? Me aferro a lo que yo quiero. No, eso no puede ser así, seguramente que no. O
me uno al plan de Dios. Puedo estar en contra del plan de Dios o a favor del plan de Dios. Y él decidió estar a favor del plan de Dios, aunque eso significara renunciar a su posición, renunciar a su anhelo de ser rey, renunciar a todo eso, porque él era el príncipe, el heredero. Y lo más asombroso es que en la palabra es la actitud de Jonatán. En la palabra no vemos ningún resquicio de resentimiento, de duda, ni de amargura. No lo vemos, no lo vemos. De hecho, en ese momento, cuando él hace eso, todavía Saúl, su padre, no perseguía a David. Fue después que él desarrolló un celo enfermizo contra David, porque Dios usaba tremendamente a David, ya Dios lo había rechazado a él. Y entonces él sí se puso en contra del plan de Dios, ¿verdad? Y se puso a perseguir a David. Y ya fue en ese momento que estaba él persiguiendo a David, que Jonatán va a verle. Y en el capítulo 23, Jonatán va a verle donde está escondido David y le dice: no tengas miedo, mi padre nunca te encontrará. Tú vas a ser rey de Israel y yo voy a estar a tu lado. Hay otras versiones que dicen: yo seré tu segundo. Como mi padre bien lo sabe. Luego los dos renovaron su pacto solemne delante del Señor. Ellos estaban alineados con el plan del Señor. Y esto es lo extraordinario de Jonatán, porque era muy fácil que él se enorgulleciera y quisiera aferrarse a su herencia. Tenía una humildad extraordinaria y tenía comprensión del plan de Dios. Y él fue capaz de seguir ese plan de Dios. Entonces, esta pequeña porción de escritura que hemos leído nos deja varias enseñanzas. Primero, debemos buscar cultivar amistades basadas en valores espirituales. Esa fue una amistad hermosa, basada en el Señor y en amistades espirituales. Pregúntate nuevamente, de tus relaciones, ¿tienes alguna o algunas preciosas basadas así en valores espirituales? Si no, debemos buscarlas, porque a veces no las tenemos. ¿Quién es la persona de mayor influencia en tu vida hoy? ¿Qué valores tiene? ¿Tiene valores del reino? Porque esa persona que influencia en tu vida, si no tiene valores del reino, te puede influenciar fuera del reino. Por eso es que el Señor nos dice que debemos tener cuidado con el yugo desigual. ¿Qué es el yugo desigual? Es estar asociados, vamos a decirlo así, íntimamente a personas que no profesan los mismos valores. 2, lo que ya hemos dicho, nos da un ejemplo de cómo debemos amar a nuestros hermanos en la fe, de formas prácticas, con hechos, con cosas que hagamos todos los días, con decisión. Amar es decisión. Entonces, ¿cómo puedes amar a tus hermanos? No digas no a ninguna oportunidad en que puedas amar y servir, hacer algo por tus hermanos. Si está en tu mano y un hermano te pide algo, si está en tu mano, no digas no. Porque tenemos que demostrar de todas las formas que podamos que también podemos tomar la iniciativa. No tenemos que esperar que nos lo pidan. Es un ejemplo. ¿Cómo podemos servir a nuestros hermanos y a nuestro prójimo en general? Hagamos un pacto de amor con nuestros hermanos. No importa en qué circunstancia. Los dos estamos delante del Señor. Nos vamos a amar, nos vamos a cuidar, nos vamos a apoyar, nos vamos a proteger. ¿Vale?
Pero para eso tenemos que quitar la mirada de nosotros mismos. Cuando nosotros estamos viéndonos el ombligo, no nos damos cuenta de las necesidades de nuestros hermanos. Estamos demasiado ensimismados en nosotros y muchas veces enredados en nuestra vida cotidiana, que es un remolino. Y sencillamente no tenemos la atención ni la disposición de poder ayudar y amar a nuestros hermanos o a nuestro prójimo, porque estamos muchas veces sobreviviendo en nuestra vida para no ahogarnos, buscando sacar la cabeza fuera del agua. Pero si nosotros le decimos, Señor, tú encárgate de eso, que yo me voy a encargar de amar a los hermanos, puede que la cosa cambie. Entonces, ¿qué otra cosa podemos aprender? Honremos también nuestro pacto con el Señor. Si nosotros hemos llegado a los pies del Señor y somos creyentes, tenemos un pacto con el Señor. Que lo sepas. Tú tienes un pacto con el Señor. Ese pacto no es vivir tu vida tú. Que el Señor trabaje para ti. El Señor te bendiga, te guarde y te cuide. Y tú hagas lo que tú quieras. Ese no es el pacto. Ese es tu pacto, lo que tú quisieras muchas veces. O yo quisiera. No. Debemos ejercitar nuestra fe. Debemos ejercitar ser guiados por el Señor y por su Espíritu. Tenemos el Espíritu, pero nosotros podemos decidir nunca hacer uso de Él. Nunca orar con fe. Nunca preguntarle qué decisión debo tomar. Él está ahí, pero no lo usamos. No lo ejercemos. No lo ejercitamos. Utilizamos nuestra humanidad y decidimos nosotros. Eso es algo que nosotros podemos ejercer y practicar, fortalecer. Depender de Dios, ser guiados por su Espíritu. Se dice muy fácil, pero no lo es. A costa de nuestros planes, a costa de nuestros deseos. Más adelante, en el capítulo 19, vemos otra situación. No lo vamos a leer, pero los voy a contar. En el capítulo 19, ya Saúl está decidido a matar a David. Y se lo comunica a sus oficiales. Y se lo comunica a su hijo. Le ordena a su hijo y le ordena a sus oficiales que den muerte a David. Y eso pone a Jonatán en una tesitura muy complicada. Su padre es el rey ungido por Dios. Y además es su padre. ¿Verdad? Pero él tiene un pacto en el Señor con David. ¿Quién se ha visto en una situación, quizá no tan dramática como esta, pero quién se ha visto en una situación en donde tu fe va en contra de lo que está pasando? Puede ser en el trabajo, porque tu jefe te pida que le mientas a un cliente. O puede ser en la familia, porque te están criticando y te están diciendo que eres un fanático. O pueden ser los amigos que te dicen, déjate de tonterías, vente, vámonos a tomarnos, vamos a emborracharnos por ahí. ¿Verdad? Y tú estás ahí y tú dices, oye, yo quiero ser leal a mis compañeros de trabajo, pero no quiero faltarle al Señor. O yo quiero caerle bien a mi familia, pero tampoco quiero defraudar al Señor. O yo no quiero que mis amigos piensen mal de mí, pero tampoco quiero defraudar al Señor. ¿Alguien se ha visto en alguna de esas? No veo manos levantadas. Todo el tiempo
todo el tiempo. Todo el tiempo. Y Jonatán nos da un ejemplo tremendo. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros ignoramos el tema, nos hacemos los tontos, o llevamos una doble vida, nos vamos con los amigos de fiesta, pero después venimos a la iglesia con nuestra cara bien lavada, ¿verdad? O qué sé yo, o nos debilitamos en la fe, porque eso nos confronta y preferimos minimizarnos, vamos a decirlo así, pasar desapercibidos, en vez de actuar con fe. O la otra respuesta, que también hacen algunos, es enfrentarse abiertamente al tema, decirles, no, estás contra el Señor, que el Señor te reprenda. ¿Verdad? Ese es el otro extremo. Ese es el otro extremo. ¿Verdad? Y entrar en un conflicto con las demás personas. Entonces, la respuesta de Jonatán fue magistral. Él no ignoró el problema, le avisó a David de lo que estaba pasando y después fue a hablar con su padre con firmeza, pero con respeto. Y le habló de las bondades de David, le recordó lo que David había hecho por el reino. Y su padre en ese momento desistió, después la volvió a agarrar con él, pero en ese momento desistió. Pero Jonatán nos da un ejemplo de sabiduría en el Señor. ¿Verdad? No evitar el problema. Pedir al Señor sabiduría. Actuar alineado con el Señor, porque él no se plegó a su padre, no fue a matar a David. Si él hubiera obedecido, hubiera ido y hubiera matado a David, lo hubiera podido hacer, porque David no hubiera puesto ninguna resistencia a Jonatán. ¿Verdad? Él le previene a David, pero trabaja el problema con su padre. Y es un ejemplo que nosotros también seguimos. A veces estamos en conflicto. Hay un caso que el programa Salvados de Jordi Évoli normalmente trata sobre temas de corrupción. Y hubo un caso en el 2017 donde él entrevistó a una persona, a un policía que denunció hechos de corrupción en su propia unidad de policía. Fue valiente. Es un ejemplo del camino difícil que nosotros debemos seguir. Entonces, para acabar, vamos a resumir un poco lo que hemos visto aquí. Renueva y honra tu pacto con el Señor. Nuestras acciones del día a día deben reflejar nuestra fe. Practica a apoyar a las personas que tú ves que el Señor está levantando. Si tú ves que el Señor está usando a alguien, únete. Jesús lo dijo, donde mi Padre trabaja, yo trabajo. Si tú ves que un ministerio está creciendo, que el Señor está bendiciendo, únete, di, yo quiero participar. Apoya a los que de alguna manera están sirviendo al Señor y el Señor está usando. Tomemos el ejemplo de Jonatán para la verdadera amistad y el verdadero amor que debemos tener por nuestros hermanos. Un amor práctico, un amor de hacer cosas. Sometámonos al plan divino. Recordemos que estamos aquí para servirlo a Él y no para servirnos a nosotros. Y en medio de dificultades o de vientos contrarios, pidámosle sabiduría al Señor para actuar con sabiduría, con firmeza, pero también con prudencia. Y no irnos a los extremos de negar nuestra fe o a meternos en un problema abierto sin necesidad. Amén. Oremos. Amado Señor, qué maravillosa es tu palabra y los ejemplos que nos das, mi Dios. Qué hermoso ejemplo nos diste en Jonatán, Señor. Sin ser un profeta ungido por tu Espíritu Santo, sin ser un rey que tenía la misión de servir al pueblo en ese momento. Vemos, Señor, una respuesta de fe, vemos una respuesta de amor, vemos una respuesta de humildad.
vemos una respuesta de sabiduría y de firmeza delante de ti, Señor. Ayúdanos a tomar esto como ejemplo, ayúdanos a aplicarlo a nuestra vida, en nuestro trabajo, con nuestros vecinos, en nuestra familia, en medio de toda situación, Señor. Ayúdanos a tomar la iniciativa y a darnos cuenta que nuestra vida, nuestro trabajo y todas las actividades que hacemos, Señor, no tienen un fin por sí mismas, sino para honrarte, para glorificarte y para servir a los demás y amar a los demás de cualquier forma sencilla, aunque sea solo orando e intercediendo por toda la gente que nos consigamos día a día, Señor. Esas actividades acabarán, la vida en este tiempo tendrá fin, Señor, no tienen sentido, el único sentido que tienen es el de que podamos reflejar a otros nuestra fe y acercarlos a tu reino, Señor. Ese es el verdadero propósito de nuestros estudios, de nuestro trabajo, de todo lo que hacemos, Señor. Y no hay otro, Padre. Ayúdanos a entenderlo y a alinearnos con eso. Te pedimos tu ayuda, que podamos actuar con fe. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, amado, quien ha hecho pacto con nosotros. Amén.